¿Cómo es posible que los enemigos mortales se den la mano? Que la Francia de los Borbones, católica y antigua, abrace a la Austria de los Habsburgo, su rival de 300 años. La respuesta no está en la lógica, está en el odio y en el miedo. En 1756, el mapa de Europa era una mentira que todos pretendían creer. Las fronteras eran sugerencias, las alianzas, temporales. En el centro de esta red temblaba un recién llegado, Prusia, un reino de arena y soldados, gobernado por un rey filósofo que escribía poesía y tocaba la flauta, y que poseía el ejército más letal del continente. Federico II de Prusia. Sus enemigos no eran hombres, eran 3 mujeres que controlaban el destino del mundo. María Teresa de Austria, la emperatriz que nunca perdonaría a Federico el robo de su amada Silesia. Isabel Petrovna de Rusia, la zarina que veía en el rey prusiano una amenaza personal y un insulto a la majestad de Rusia, y en la sombra la verdadera gobernante de Francia, Jeanne Antoinette Poisson, la marquesa de Pompadour. Ella odiaba a Federico por sus sátiras mordaces, un odio personal que costaría cientos de miles de vidas. El arquitecto de lo imposible fue el conde Wenzel Anton von Kaunitz, el diplomático austriaco. Vio lo que nadie más vio, que Prusia, no Francia, era el verdadero enemigo de Austria. En Versalles, entre bailes y susurros, Kaunitz y Pompadour tejieron la red. Francia abandonaría a su antiguo aliado, Prusia, y se uniría a Austria. A cambio, obtendría territorios en los Países Bajos. Rusia se uniría, ansiosa por aplastar al advenedizo de Potsdam. Suecia se sumaría por un trozo de Pomerania. El plan era simple, un ataque coordinado en la primavera de 1757. Prusia sería borrada del mapa, desmembrada, devuelta al polvo del que surgió. Federico jugaba con sus galgos mientras sus enemigos jugaban a la diplomacia. Pero cuando el tablero se dio la vuelta, resultó que sus soldaditos eran de verdad. Federico tenía espías en todas partes. Sus informes eran fragmentarios, pero la imagen era clara. Dresde, Viena, San Petersburgo, París, todos hablaban el mismo idioma, la aniquilación. Los ejércitos se movilizaban lentamente. 180.000 rusos, 150.000 austriacos, 100.000 franceses. Contra él, un país pequeño con apenas 5 millones de almas y un ejército de 150.000 hombres. La matemática era simple. Prusia estaba condenada. ¿Qué haríais en su lugar? ¿Esperar el golpe inevitable? ¿Negociar una rendición humillante? Federico eligió una tercera vía, la vía del lobo, atacar primero. El 29 de agosto de 1756, la orden de Federico de atacar Sajonia se firmó un día antes de que los embajadores austriacos le entregaran un ultimátum que oficialmente aún no existía. El golpe fue brutal, rápido e ilegal. 95.000 soldados prusianos cruzaron la frontera sajona sin declaración de guerra. Sajonia era neutral, era rica, y era el trampolín perfecto hacia Bohemia, el corazón de Austria. El ejército sajón, pequeño y sorprendido, fue rodeado en su campamento fortificado de Pirna, en el río Elba. El rey Augusto III de Polonia, elector de Sajonia, huyó a su fortaleza de Königstein. Federico no perdió el tiempo en cortesías. Entró en la capital, Dresde. Sus hombres forzaron la entrada a los archivos reales. Necesitaba pruebas. Necesitaba demostrar al mundo que no era un agresor, sino la víctima de una conspiración. Los archivos de Dresde confirmaron sus peores temores. Allí estaba, negro sobre blanco, el tratado secreto de partición, la red tejida por Kaunitz. Federico publicó los documentos. Fue una bomba diplomática, pero Europa no reaccionó como él esperaba. En lugar de justificar su invasión, la publicación escandalizó a las cortes. Un rey violando la correspondencia secreta de otro monarca. Un ultraje. El mundo civilizado lo tachó de bárbaro, de rey bandido. La guerra preventiva de Federico no había disuadido a la coalición, la había cimentado. Ahora no solo era una guerra de intereses, era una cruzada moral para castigar al agresor. En Pirna, el ejército sajón
atrapado y hambriento, esperaba la ayuda austriaca. Un ejército de socorro, al mando del mariscal Braun, avanzó hacia el Elba. Federico, dividiendo sus fuerzas, se enfrentó a él en Lobositz. Fue una batalla confusa, sangrienta, casi una derrota prusiana. Federico, en la niebla de la mañana, confundió a sus propias tropas con el enemigo. Pero al final, la disciplina prusiana prevaleció. Braun se retiró. El destino de los sajones estaba sellado. El 16 de octubre, 17.000 soldados sajones, hambrientos y desmoralizados, se rindieron. Federico hizo algo inaudito. Disolvió el ejército sajón y reclutó a la fuerza a sus soldados en sus propias filas. La anexión de Sajonia fue un éxito militar y un desastre político. Prusia había ganado recursos, dinero y un cuartel de invierno, pero había perdido la poca legitimidad que le quedaba. La Dieta del Sacro Imperio Romano Germánico, impulsada por Austria, declaró la guerra a Prusia. El Ejército Imperial, Reichsarmee, una abigarrada colección de contingentes de los pequeños estados alemanes, se unió a los franceses. El círculo se había cerrado. Federico había ganado una batalla, pero había iniciado una guerra que no podía ganar. Había encendido un fuego que ahora amenazaba con consumir el mundo entero, desde las orillas del Ganges hasta los bosques de Ohio. La lógica de la guerra es inexorable. Un golpe preventivo exige otro. Federico sabía que no podía esperar. El invierno de 1756 fue un breve respiro. En la primavera de 1757, la tormenta se desataría con toda su furia. Cerca de 500.000 de hombres marcharían contra él. Sus generales le aconsejaban prudencia, fortificar, defender. Pero defender era morir lentamente. Federico solo conocía un camino: adelante, hacia el corazón del enemigo, hacia Praga. La guerra no espera a los indecisos, exige sacrificios. ¿Sacrificarías la legalidad internacional por una ventaja táctica? ¿Invadir un país neutral para salvar el tuyo? Federico lo hizo. Se apoderó de los recursos de Sajonia, de sus hombres, de sus secretos. Se convirtió en el villano de Europa para no convertirse en su víctima. El genio militar a menudo reside en la voluntad de cometer el primer crimen, y Federico había cometido el suyo. El plan para 1757 era audaz hasta la locura. Mientras los franceses se movilizaban lentamente en el oeste y los rusos avanzaban pesadamente en el este, Federico concentraría todas sus fuerzas disponibles, más de 100.000 hombres, en un golpe decisivo contra Austria. Invadiría Bohemia en 4 columnas convergentes, buscaría al ejército austriaco principal y lo destruiría en una batalla campal. Era una apuesta de todo o nada. Si fallaba, Prusia quedaría indefensa. Si triunfaba, bueno, en la guerra, el triunfo solo significa que la siguiente batalla será aún más difícil. La primavera se acercaba, y con ella, el sonido del acero. Este primer golpe definió el carácter de toda la guerra: velocidad, brutalidad y la voluntad de un hombre contra el peso de 3 imperios. ¿Creéis que la audacia de Federico fue un acto de genio estratégico o una imprudencia desesperada? Escribid vuestra opinión en los comentarios. Vuestra elección importa en esta historia. El camino a Praga estaba abierto. Las 4 columnas prusianas se hundieron en Bohemia como cuchillos calientes en mantequilla. Los austriacos, bajo el mando del príncipe Carlos de Lorena, cuñado de la emperatriz María Teresa, y el mariscal Braun, fueron sorprendidos por la velocidad de la invasión. Se retiraron apresuradamente, tratando de concentrar sus fuerzas ante los muros de Praga. Federico los persiguió sin piedad. El 6 de mayo de 1757, los 2 ejércitos se encontraron al este de la ciudad. 67.000 austriacos ocupaban una posición defensiva formidable en una colina empinada. 64.000 prusianos se preparaban para asaltarla. La batalla de Praga no fue una obra de arte táctica, fue una carnicería. Federico planeaba flanquear el ala derecha austriaca, pero sus generales, impacientes, lanzaron un ataque frontal prematuro contra el centro. La infantería prusiana avanzó bajo un fuego asesino.
Hileras enteras fueron barridas por la artillería austriaca. El mariscal Schwerin, de 72 años, el mentor de Federico, viendo a su regimiento vacilar, agarró un estandarte y cargó al frente. Fue alcanzado por 5 balas de cañón y murió en el acto. La batalla degeneró en un combate cuerpo a cuerpo desesperado. El genio de Federico no residió en el plan, sino en su capacidad para improvisar en medio del caos. Mientras el centro se desangraba, logró mover tropas hacia el flanco derecho austriaco, que estaba peligrosamente en el aire, sin protección. Un ataque prusiano en ese punto rompió la línea. Los austriacos entraron en pánico. Su retirada se convirtió en una huida desordenada hacia la ciudad de Praga. Fue una victoria prusiana, sí, pero a un costo aterrador. 13.000 prusianos yacían muertos o heridos en el campo. Los austriacos perdieron casi 16.000, incluido el valiente mariscal Braun, mortalmente herido. 40.000 soldados austriacos quedaron atrapados dentro de Praga, junto con el príncipe Carlos. Federico estaba exultante. Creía que la guerra estaba casi ganada. «Hemos matado a 2 pájaros de un tiro», escribió. Había destruido un ejército y ahora asediaba a otro. Comenzó un bombardeo brutal de Praga. La artillería prusiana redujo a escombros partes de la ciudad histórica, intentando forzar una rendición rápida. Pero María Teresa no era de las que se rinden. En Viena, la corte estaba en pánico, pero la emperatriz mantuvo la calma. Reunió un nuevo ejército, 54.000 hombres, y puso al mando al hombre más cauteloso, metódico y fiable que tenía, el mariscal Leopold von Daun. Daun avanzó lentamente hacia Praga. No tenía intención de enfrentarse a Federico en una batalla abierta. Su plan era desgastarlo, amenazar sus líneas de suministro y forzarlo a levantar el asedio. Federico, ebrio de arrogancia tras su victoria, despreciaba a Daun. Lo llamaba el Tardo. Dejando un cuerpo de asedio en Praga, Federico tomó 34.000 hombres y marchó a aplastar a Daun. El 18 de junio, cerca de la pequeña ciudad de Kolín, los 2 ejércitos se encontraron. Federico cometió todos los errores que un comandante puede cometer. Subestimó a su enemigo. Atacó una posición defensiva preparada cuesta arriba. Su plan, una versión de su famoso flanqueo, fue ejecutado de manera confusa. Las tropas prusianas, cansadas por la marcha, atacaron de forma desordenada. Los regimientos de infantería, en lugar de maniobrar, cargaron directamente contra los reductos austriacos, donde los regimientos croatas y la artillería los destrozaron. La batalla de Kolín fue un desastre para Prusia. La legendaria infantería prusiana, considerada invencible, fue rechazada una y otra vez. Los generales de Federico le suplicaron que se retirara. Él, furioso, se negó. Se dice que cabalgó hacia sus granaderos que retrocedían y gritó: «¿Queréis vivir para siempre, perros?». Pero ni la furia real pudo cambiar el resultado. Cuando la caballería austriaca contraatacó, la línea prusiana se rompió. Por primera vez, el ejército de Federico el Grande huyó del campo de batalla en completo desorden. Las pérdidas fueron catastróficas. 14.000 prusianos, casi la mitad de su ejército, estaban muertos, heridos o capturados. Federico lo había perdido todo en una tarde. El asedio de Praga tuvo que ser levantado inmediatamente. Los prusianos fueron expulsados de Bohemia. El rey, según los informes, pasó horas sentado solo en un tronco, rumiando la magnitud de su derrota. La guerra, que creía casi ganada, acababa de empezar. La noticia de Kolín recorrió Europa como un reguero de pólvora. El mito de la invencibilidad prusiana se había hecho añicos. La coalición, que había vacilado tras Praga, se lanzó al ataque con renovado vigor. Desde el oeste, el ejército francés del mariscal d'Estrées cruzó el Rin. Derrotaron al ejército de observación de Hannover, el aliado de Federico, en Hastenbeck. Hannover capituló. El camino a Prusia estaba abierto. Desde el este, 100.000 rusos al mando del mariscal Apráksin invadieron Prusia Oriental. Derrotaron a un pequeño cuerpo prusiano en Groß-Jägersdorf. Desde el norte, los suecos desembarcaron en Pomerania, y desde el sur, los austríacos de Carlos de Lorena y Daun
Perseguían al ejército destrozado de Federico. Prusia estaba rodeada. Berlín, la capital, estaba indefensa. Federico estaba al borde de un colapso nervioso. Escribió a su hermana: «Me espera un destino peor que la muerte». La arrogancia de Praga se había ahogado en la sangre de Colín. El precio de un solo error táctico era la existencia misma de su reino. El rey filósofo se enfrentaba a la aniquilación. Y ahora, mientras el ejército francés, unido al ejército imperial alemán bajo el mando del príncipe de Soubise, avanzaba hacia el corazón de su reino, Federico tenía que tomar una decisión. ¿Luchar contra todos a la vez? Imposible. Tenía que elegir a su víctima, y la eligió. Dejando un velo de tropas para frenar a los austriacos, giró a su pequeño y maltrecho ejército hacia el oeste, hacia el Rin, para enfrentarse a los franceses. El otoño de 1757 fue la hora más oscura de Prusia. El reino se desmoronaba. Los enemigos convergían desde los 4 puntos cardinales. El ejército de Federico estaba agotado, superado en número y desmoralizado por la catástrofe de Colín. Los franceses y sus aliados imperiales, bajo el mando del príncipe de Soubise y el príncipe de Hildburghausen, avanzaban con confianza por Turingia. Eran más de 60.000 hombres, una fuerza abrumadora. Federico solo podía oponerles 22.000. Era una locura enfrentarse a ellos. Sus generales le aconsejaron retirarse más allá del Elba, defender Berlín. Pero Federico sabía que una retirada solo retrasaría lo inevitable. Necesitaba un milagro, y decidió fabricarlo él mismo. El 5 de noviembre, cerca del pequeño pueblo de Rosbach, los dos ejércitos se encontraron. Soubise, un cortesano de Versalles más que un soldado, estaba tan seguro de su superioridad numérica que planeó una maniobra envolvente para cortar la retirada prusiana. Ni siquiera consideró que Federico pudiera atacar. Vio al ejército prusiano levantar el campamento y empezar a moverse hacia el este. Soubise creyó que huían. «¡Están huyendo!», exclamó. «¡A la carga!». El ejército aliado, desorganizado, rompió la formación y se lanzó en una persecución caótica. Pero Federico no huía. Se estaba reposicionando. Oculto por una serie de colinas bajas, el ejército prusiano realizó una maniobra relámpago. Mientras los aliados avanzaban descuidadamente, el general Friedrich Wilhelm von Seydlitz, el genio de la caballería prusiana, lanzó a sus 38 escuadrones, unos 5.000 jinetes, contra el flanco expuesto del enemigo. Al mismo tiempo, la artillería prusiana, posicionada brillantemente, abrió un fuego devastador. La infantería prusiana, en una formación compacta, avanzó y descargó sus mortíferas salvas. El resultado fue un caos absoluto. El ejército aliado, sorprendido en plena marcha, nunca llegó a formar una línea de batalla. La caballería de Seydlitz barrió a la caballería austríaca e imperial. Luego se reagrupó y cargó contra la infantería francesa. En menos de 90 minutos, la batalla había terminado. El poderoso ejército franco-imperial se había desintegrado. Huyeron en pánico, abandonando cañones, estandartes y suministros. Los aliados perdieron más de 10.000 hombres, entre muertos, heridos y prisioneros. Los prusianos, menos de 600. Rosbach fue más que una victoria, fue una humillación. El ejército francés, considerado el mejor de Europa, había sido aniquilado por una fuerza 3 veces menor. La noticia conmocionó a Versalles. Madame de Pompadour estaba furiosa. Pero Federico no tuvo tiempo de celebrar. Apenas había terminado la batalla cuando llegaron noticias nefastas del este. Mientras él luchaba contra los franceses, los austriacos habían invadido Silesia. Habían tomado la fortaleza clave de Schweidnitz y, lo que era peor, habían aplastado al ejército prusiano que defendía la provincia en la batalla de Breslau. La capital de Silesia, Breslau, se había rendido. Casi toda Silesia, la provincia por la que había comenzado la guerra, estaba perdida. Federico se enfrentó a una elección imposible. Su ejército estaba agotado tras la marcha y la batalla. El invierno se acercaba, pero si no recuperaba Silesia antes de la primavera, la guerra estaría perdida. El 28 de noviembre,
Apenas 3 semanas después de Rossbach, Federico reunió a sus oficiales. Les dio un discurso que pasó a la historia. Les dijo que iba a atacar al ejército austriaco, que lo doblaba en número, donde quiera que lo encontrara. Cualquier regimiento de caballería que no cargue al instante, lo haré desmontar y lo convertiré en un regimiento de guarnición. Cualquier batallón de infantería que vacile, perderá sus estandartes. Terminó con una frase escalofriante: la victoria o la muerte. El ejército prusiano marchó 270 kilómetros en 12 días. Una hazaña logística increíble en pleno invierno. El 4 de diciembre se encontraron con el ejército austríaco cerca del pueblo de Leuthen. El mariscal Daun y el príncipe Carlos de Lorena comandaban 80.000 hombres. Ocupaban una posición defensiva formidable, extendida a lo largo de 9 kilómetros. Federico tenía apenas 36.000 hombres. Parecía un suicidio. Al amanecer del 5 de diciembre, Federico avanzó. Los austriacos lo vieron venir. Daun reforzó su ala derecha, esperando el ataque principal allí. Pero Federico estaba ejecutando la maniobra más brillante de su carrera, el orden de batalla oblicuo. Oculto por la niebla y el terreno, marchó con casi todo su ejército no hacia el frente austriaco, sino en paralelo a él, hacia la extrema izquierda del enemigo. Mientras una pequeña fuerza fingía un ataque en la derecha austriaca, el grueso del ejército prusiano se estrelló contra el flanco izquierdo, completamente desprevenido. La línea austriaca, atacada por el flanco y superada en número en el punto de contacto, se desmoronó. Daun intentó desesperadamente girar sus reservas para formar un nuevo frente, pero era demasiado tarde. La infantería prusiana, avanzando en un ángulo oblicuo, arrolló regimiento tras regimiento. La batalla de Leuthen fue la obra maestra táctica de Federico. Al caer la noche, el ejército austriaco estaba destrozado. Habían perdido más de 22.000 hombres. Los prusianos, solo 6.000. Silesia estaba salvada. En 30 días, Federico había luchado 2 batallas campales contra ejércitos que lo duplicaban en número y los había aniquilado a ambos. El milagro de la Casa de Brandeburgo no fue el de 1762, fue el de 1757. De estar al borde de la aniquilación total, Federico había restaurado su situación en un mes. Europa estaba atónita. El rey de Prusia no era solo un bandido afortunado, era un genio militar de primer orden, pero el triunfo fue breve. Sus victorias habían asombrado al mundo, pero no habían ganado la guerra. Solo habían comprado tiempo, y mientras celebraba en Leuthen, el rodillo compresor ruso, que se había retirado inexplicablemente después de Gross-Jagersdorf, se preparaba para volver a marchar en la primavera, y este enemigo era diferente a cualquier otro que hubiera conocido. Las victorias de Rossbach y Leuthen salvaron a Prusia, pero no disuadieron a sus enemigos. Simplemente cambiaron el foco del ataque. Francia estaba humillada, pero seguía en la guerra. Austria estaba maltrecha, pero María Teresa estaba más decidida que nunca a recuperar Silesia. Sin embargo, la amenaza más grave ahora provenía del este. La emperatriz Isabel Petrovna odiaba a Federico con una pasión personal. En 1758, el rodillo compresor ruso, esta vez, bajo un nuevo y más competente comandante, el conde William Fermor, avanzó de nuevo. Fermor no era un genio, pero era metódico. Su ejército, de más de 80.000 hombres, invadió Prusia Oriental y la trató con una brutalidad que conmocionó al siglo XVIII. Las ciudades fueron saqueadas, los pueblos quemados. La provincia fue formalmente anexionada por el Imperio ruso. Luego, Fermor giró hacia el sur, hacia el corazón de Brandeburgo. Su objetivo, unirse a los austriacos y marchar sobre Berlín. Federico, que estaba ocupado maniobrando contra Daun en Moravia, tuvo que abandonar su campaña y correr hacia el norte para interceptar a los rusos. El 25 de agosto de 1758, los dos ejércitos se encontraron cerca del pueblo de Zorndorf. Federico tenía 36.000 hombres, Fermor 44.000, atrincherados en una posición fuerte. Federico subestimaba a los rusos, los consideraba bárbaros,
que huirían ante la disciplina prusiana. Planeaba repetir su táctica de Leuthen, un ataque oblicuo contra el flanco. Pero los rusos no eran los austriacos, y Zorndorf no sería Leuthen. La batalla comenzó con un bombardeo masivo de la artillería prusiana. Luego, la infantería avanzó. Pero el terreno era pantanoso y la maniobra se desorganizó. En lugar de un ataque de flanco limpio, las divisiones prusianas se estrellaron contra el frente ruso en una confusión sangrienta. Lo que siguió no fue una batalla táctica, fue un infierno. Los rusos no retrocedieron. Cuando sus líneas se rompieron, no huyeron. Se dieron la vuelta y lucharon cuerpo a cuerpo. Los batallones se mezclaron en una masa caótica de hombres que se apuñalaban, golpeaban y estrangulaban. La caballería de Seydlitz, el héroe de Rossbach, salvó el día para Prusia. Lanzó una carga masiva contra el flanco derecho ruso, rompiendo sus líneas y capturando su tren de suministros. Pero incluso entonces, la infantería rusa se negó a ceder. Formaron cuadros y resistieron las cargas de la caballería. La batalla se prolongó durante 10 horas bajo un sol abrasador, sin agua. Los soldados de ambos bandos, enloquecidos por la sed y la carnicería, se mataban unos a otros con una ferocidad animal. Al caer la noche, el campo de batalla era una visión apocalíptica. 37.000 hombres, casi la mitad de los combatientes de ambos ejércitos, yacían muertos o heridos. Los prusianos perdieron 13.500 hombres, un tercio de su ejército. Los rusos perdieron casi 18.000. Ambos bandos reclamaron la victoria. Fermor se retiró lentamente hacia Polonia, pero no estaba destrozado. Federico mantuvo el campo de batalla, pero su ejército estaba mutilado. Zorndorf fue un punto de inflexión psicológico. Federico se dio cuenta de que sus refinadas tácticas de maniobra eran inútiles contra un enemigo que prefería morir antes que rendirse. «Es más fácil matar a los rusos que vencerlos», escribió amargamente. La guerra en el este no sería una guerra de encaje, como en el oeste. Sería una guerra de aniquilación. Había detenido el rodillo compresor, pero apenas. El precio había sido la flor y nata de sus veteranos, hombres que no podía reemplazar. El empate sangriento en Zorndorf no trajo la paz. Solo trajo más guerra. Mientras Federico estaba ocupado en el este, los austriacos de Daun aprovecharon para maniobrar en Sajonia. Y en el oeste, los franceses, recuperándose de Rossbach, preparaban un nuevo ejército. La guerra se estaba convirtiendo en una picadora de carne. Un monstruo insaciable que devoraba hombres, dinero y reinos. Federico corría de un frente a otro, tapando agujeros, ganando batallas, pero perdiendo la guerra de desgaste. En esta guerra sin cuartel, el soldado de infantería regular era el recurso más valioso y el más prescindible. El granadero prusiano, entrenado para obedecer y morir. El mujik ruso, fanáticamente leal a Dios y a la zarina. ¿Qué creéis que mantenía a estos hombres luchando en condiciones tan inhumanas? ¿El deber hacia su rey o el terror a sus propios oficiales? Dejad vuestra elección en los comentarios. Vuestra perspectiva nos ayuda a entender el alma de esta guerra. Mientras Federico se desangraba en los campos de Silesia y Brandeburgo, luchando por la supervivencia misma de Prusia, pocos se daban cuenta de que el destino del mundo se estaba decidiendo en otra parte. La Guerra de los 7 años no era solo un asunto europeo. Era, en verdad, la Primera Guerra Mundial. El conflicto entre Federico y las 3 emperatrices fue el detonador, pero la verdadera explosión tuvo lugar a miles de kilómetros de distancia, en los bosques de América del Norte, en las islas azucareras del Caribe y en las llanuras de la India. El único aliado de Federico, Gran Bretaña, tenía un interés muy diferente en esta guerra. Para Prusia era una lucha por la existencia. Para Gran Bretaña era una oportunidad de oro para destruir el imperio colonial de su archirrival, Francia. El arquitecto de esta estrategia global fue William Pitt, el Viejo. Pitt vio con claridad lo que otros no vieron. Vio que al financiar a Federico, estaba atando al ejército francés al continente europeo. América, declaró audazmente, debe conquistarse en Alemania.
y así lo hizo. Mientras los ejércitos franceses morían en Rossbach y Zorndorf, luchando contra Federico, el dinero británico fluía hacia las arcas de Prusia. Estos subsidios eran el salvavidas de Federico. Le permitían reclutar nuevos ejércitos, reponer sus pérdidas y seguir luchando. A cambio, Federico mantenía ocupada a Francia. Era un pacto cínico. Gran Bretaña pagaba con oro, Prusia pagaba con sangre. Y mientras tanto, la Marina Real Británica, la Royal Navy, imponía un bloqueo naval asfixiante a los puertos franceses, cortando sus colonias del mundo. En América del Norte, el conflicto se conocía como la Guerra Franco-India. Llevaba ardiendo desde 1754. Los colonos británicos y franceses, junto con sus aliados indígenas, luchaban por el control del vasto y rico valle del río Ohio. Al principio, los franceses, más adaptados a la guerra en el bosque, llevaron la delantera. Pero con Pitt en el poder, la marea cambió. Gran Bretaña envió miles de soldados regulares, bloqueó los refuerzos franceses y se apoderó de las fortalezas clave. El año decisivo fue 1759, el Annus Mirabilis de Gran Bretaña. Mientras Federico sufría su peor derrota en Kunersdorf, Gran Bretaña celebraba victorias en todo el mundo. La flota francesa del Mediterráneo fue destruida en la Batalla de Lagos. La flota del Atlántico fue aniquilada en la bahía de Quiberon. Y en Canadá, el joven y brillante general James Wolfe dirigió una audaz operación anfibia para capturar la fortaleza inexpugnable de Quebec. La batalla de las llanuras de Abraham, a las puertas de Quebec, fue un momento decisivo. Wolfe desembarcó a sus hombres por la noche escalando un acantilado. Al amanecer, el comandante francés, el marqués de Montcalm, se vio obligado a salir y luchar. La batalla duró apenas 15 minutos. Los disciplinados infantes de línea británicos destrozaron a las tropas francesas y a la milicia canadiense. En un giro trágico y poético, tanto Wolfe como Montcalm fueron mortalmente heridos en el apogeo de la batalla. Con la caída de Quebec y luego de Montreal al año siguiente, el destino de Nueva Francia estaba sellado. Canadá se convertiría en británica. Al otro lado del mundo, en la India, se desarrollaba un drama similar. La Compañía Británica de las Indias Orientales, dirigida por el genio militar y sociópata Robert Clive, se enfrentaba a la Compañía Francesa de las Indias. En 1757, el mismo año de Leuthen, Clive obtuvo una victoria asombrosa en Plassey. Con solo 3.000 hombres, derrotó a un ejército de 50.000 del Nawab de Bengala, aliado de los franceses. La victoria fue lograda tanto por la traición como por las armas. Plassey marcó el comienzo del dominio británico en la India. Los franceses fueron expulsados, sus puestos comerciales capturados. La guerra global era una máquina de hacer dinero para Londres y una máquina de hacer muerte para Berlín. Federico era consciente de este cinismo. Sabía que era un peón, aunque un peón muy caro, en el juego global de Gran Bretaña. Pero no tenía elección. Necesitaba el oro británico para sobrevivir. Así, mientras los granaderos prusianos morían para defender Silesia, en realidad estaban muriendo para que Gran Bretaña pudiera controlar el comercio de pieles en Ohio y el comercio de especias en Calcuta. Este escenario global demuestra la crueldad de la geopolítica. La guerra no se trata de justicia o de alianzas honorables. Se trata de intereses. Pitt utilizó a Federico con una brillantez despiadada. Y cuando Federico dejó de ser útil, bueno, la política británica cambiaría. Pero ese momento aún no había llegado. Por ahora, Federico tenía que volver a su propia pesadilla. Porque después del sangriento empate de Zorndorf, los austriacos, siempre metódicos, siempre pacientes, estaban listos para asestar otro golpe. Y esta vez, el cauteloso mariscal Daun había aprendido de sus errores pasados. El año 1758 terminó con Federico agotado, pero aún en pie. Había sobrevivido a Zorndorf, pero la guerra de desgaste estaba pasando factura. Sus veteranos estaban muertos. Sus nuevos reclutas eran niños, desertores y prisioneros de guerra. Sus recursos se agotaban. Mientras tanto,
El mariscal Daun, el comandante austriaco, había aprendido. Sabía que no podía vencer a Federico en una batalla campal abierta. Leuthen se lo había enseñado, así que cambió de táctica. En lugar de buscar la batalla decisiva, comenzó a acosar a Federico, a maniobrar, a atacar sus líneas de suministro y a esperar. Esperar a que Federico cometiera un error. En otoño, Federico estableció su campamento en Sajonia, cerca del pueblo de Hochkirch. Su posición era tácticamente defectuosa. Estaba en un terreno bajo, rodeado de colinas boscosas ocupadas por los austriacos. Sus generales le advirtieron del peligro. Su hermano, el príncipe Enrique, le suplicó que se moviera, pero Federico, en un ataque de arrogancia o fatiga, se negó. Despreciaba a Daun. Estaba seguro de que el tardo nunca se atrevería a atacar. Se equivocaba. En la madrugada del 14 de octubre, 80.000 austriacos, moviéndose en completo silencio bajo la cubierta de la niebla y la oscuridad, cayeron sobre el campamento prusiano. Fue una masacre. Los prusianos fueron sorprendidos durmiendo. Los croatas y panduros austriacos irrumpieron en las tiendas, apuñalando y disparando. El mariscal de campo prusiano James Keith, un escocés al servicio de Federico, murió tratando de organizar una defensa. El príncipe Mauricio de Anhalt-Dessau fue gravemente herido y capturado. Federico mismo estuvo a punto de ser capturado. Despertado por los disparos, montó a caballo y se encontró en medio de una carga de caballería austriaca. Solo la oscuridad y la confusión le permitieron escapar. Logró reunir algunos regimientos y organizar una retirada desesperada. El ejército prusiano perdió más de 9.000 hombres, 101 cañones y su campamento entero. Fue una derrota humillante, causada enteramente por la arrogancia del rey. Daun había ganado una victoria brillante, aunque, fiel a su naturaleza cautelosa, no persiguió a Federico para destruirlo, permitiéndole escapar. Hochkirch fue un golpe duro, pero la catástrofe definitiva estaba por llegar. El año 1759 sería el peor de la vida de Federico. Los rusos, ahora bajo el mando del formidable y agresivo mariscal Piotr Saltykov, avanzaron de nuevo. Esta vez se unieron a un cuerpo austriaco al mando del mariscal Laudon. Juntos formaban un ejército de casi 70.000 hombres. Se dirigían a Brandeburgo. Federico, reuniendo hasta el último hombre, logró juntar 48.000 soldados. El 12 de agosto los encontró cerca del pueblo de Kunnersdorf, al este del río Oder. Federico estaba desesperado. Necesitaba una victoria decisiva. Su plan era atacar el flanco izquierdo ruso, tal como lo había hecho el Leuthen. La batalla comenzó bien para los prusianos. Su artillería castigó las posiciones rusas. La infantería prusiana asaltó las colinas y, tras una lucha brutal, capturó 70 cañones. A mediodía, Federico creía que la batalla estaba ganada. Envió un mensajero a Berlín anunciando una victoria gloriosa, pero Saltykov era un comandante tenaz, y sus soldados eran rusos. Se reagruparon en una nueva posición defensiva, más fuerte que la primera. Los generales de Federico le suplicaron que se detuviera. Habían ganado el día. Sus tropas estaban agotadas por el calor sofocante y las 9 horas de lucha. Pero Federico, obsesionado con la aniquilación total del enemigo, ordenó un último asalto frontal contra la posición final de Saltykov. Fue un suicidio. La infantería prusiana, agotada, cargó cuesta arriba contra artillería fresca y una masa de infantería atrincherada. Fueron destrozados. Las salvas rusas los barrieron. Entonces, el mariscal Laudon lanzó a la caballería austriaca, fresca y en reserva, contra el flanco prusiano exhausto. La línea prusiana se rompió, y la ruptura se convirtió en una huida. La caballería de Seydlitz, que había sido gravemente herido, intentó una carga desesperada para salvar la situación, pero fue rechazada con pérdidas terribles. El ejército prusiano dejó de existir. De 48.000 hombres que comenzaron la batalla, solo 3.000 permanecieron con el rey esa noche. El resto estaban muertos, heridos o dispersos. Federico había perdido 192 cañones, todos sus estandartes. El rey mismo buscó la muerte en el campo.
2 caballos fueron abatidos bajo él. Una bala fue detenida por su pitillera de oro. Finalmente, sus oficiales lo sacaron a rastras del campo, en estado de shock. Esa noche, Federico escribió su testamento político. «Todo está perdido», garabateó. «No sobreviviré a la ruina de mi patria. Adiós para siempre». Nombró a su hermano Enrique como su sucesor y entregó el mando del ejército de 3000 hombres a su general. Estaba convencido de que al día siguiente, Saltykov y Laudon marcharían sobre Berlín, a solo 80 kilómetros de distancia, y la guerra terminaría. Pero entonces ocurrió el segundo milagro. Los aliados no avanzaron. Saltykov y Daun, que había llegado con el ejército principal austriaco, discutieron. Los rusos habían sufrido 17.000 bajas y no estaban dispuestos a hacer el trabajo sucio de Austria. Daun, como siempre, fue cauteloso. En lugar de marchar sobre Berlín, giraron hacia el sur, hacia Sajonia. Esta indecisión, este milagro de la Casa de Brandeburgo, como lo llamó Federico, le dio al rey prusiano lo único que necesitaba: tiempo. Tiempo para reunir a los dispersos. Tiempo para sacar tropas de las guarniciones. Tiempo para construir un nuevo ejército, aunque fuera una sombra del anterior. Kunersdorf había sido el nadir. Federico había tocado fondo. Había perdido su ejército, su reputación y casi su vida. Pero no había perdido su voluntad. La guerra continuaría. Pero ya no sería una guerra de maniobras brillantes. Sería una lucha sucia, desesperada. Una guerra de espías, incursiones y supervivencia. El desastre de Kunersdorf y el golpe de Hochkirch cambiaron la naturaleza misma de la guerra. Las grandes batallas campales se volvieron raras. Todos los bandos estaban agotados. Prusia, en particular, había perdido a sus mejores soldados. Federico ya no podía permitirse el lujo de arriesgarlo todo en un nuevo Leuthen. Austria, bajo el mando del cauto Daun, prefería una guerra de posiciones y maniobras. La guerra grande, la Grosskrieg, dio paso a la pequeña guerra, la Kleine Krieg. Este no era el conflicto de los desfiles y los uniformes brillantes. Era una guerra de sombras, una guerra de emboscadas, sabotajes y terror. Las fuerzas irregulares de Austria, los temidos panduros de Trenk y los regimientos fronterizos croatas se convirtieron en la pesadilla de las líneas de suministro prusianas. Salían de los bosques, atacaban convoyes, masacraban pequeñas guarniciones y desaparecían. Eran el terror de la población civil, saqueando y quemando con impunidad. Federico tuvo que responder de la misma manera. Sus unidades de húsares, ligeras y rápidas, se especializaron en incursiones profundas en territorio enemigo. La pequeña guerra desdibujó la línea entre el soldado y el bandido. La crueldad se convirtió en la norma. Los pueblos eran quemados no por estrategia, sino por venganza. La guerra, que había comenzado en los salones de Versalles, ahora se libraba en los graneros y caminos rurales de Sajonia y Silesia. Paralelamente a la guerra de guerrillas, se intensificó la guerra de los espías. Federico siempre había confiado en la inteligencia, pero ahora era vital. Necesitaba saber dónde golpearía Daun, dónde estaban los rusos. Sus agentes operaban en Viena, en San Petersburgo, incluso en París, pero sus enemigos también tenían espías. Viena infiltró agentes en el propio cuartel general de Federico. Los códigos eran robados, los mensajeros interceptados. La propaganda se convirtió en un arma. Federico publicaba panfletos burlándose de Madame de Pompadour y de la emperatriz Isabel. Los austriacos respondían con caricaturas que lo retrataban como un monstruo sediento de sangre. El agotamiento de Prusia era palpable. Para llenar sus filas, Federico recurrió a medidas desesperadas: reclutamiento forzoso en los territorios ocupados, el uso masivo de desertores de ejércitos enemigos, la devaluación de la moneda, inundando Europa con monedas de baja calidad para pagar sus deudas. Prusia se estaba convirtiendo en una Esparta moderna, un estado totalmente militarizado donde cada recurso, cada hombre, estaba al servicio de la máquina de guerra. En 1760, la coalición decidió asestar un golpe simbólico, diseñado para humillar a Federico y destruir su prestigio.
Mientras el rey estaba ocupado en Silesia, un cuerpo volante combinado ruso-austriaco, bajo el mando del general Todleben y el conde de Lacy, realizó una audaz incursión. Su objetivo, la capital de Prusia, Berlín. La guarnición de Berlín era débil. La ciudad, que apenas había visto la guerra, entró en pánico. Tras un breve bombardeo, los gobernadores de la ciudad negociaron la rendición para evitar el saqueo. El 9 de octubre de 1760, las tropas rusas y austriacas entraron en la capital de Federico el Grande. Ocuparon la ciudad durante 4 días. Exigieron un rescate enorme. Saquearon el arsenal, volaron fábricas de pólvora y se llevaron rehenes. Para Federico, la noticia fue una humillación devastadora. Su propia capital, la Atenas del Esprit, ocupada por los bárbaros rusos y los odiados austriacos. Era un golpe propagandístico maestro para la coalición. Demostraba que Prusia estaba hueca, que el rey ya no podía proteger ni su propio hogar. Cuando Federico se apresuró a regresar, los incursores se retiraron, llevándose consigo el dinero y el prestigio de Prusia. La guerra se había convertido en un lodazal. No había gloria, solo sufrimiento. Los civiles, que al principio habían sido meros espectadores, eran ahora las principales víctimas. Sus cosechas eran requisadas, sus casas quemadas, sus hijos reclutados a la fuerza. ¿Es posible ganar una guerra así? ¿O el simple hecho de participar en ella ya es una derrota moral? La supervivencia a cualquier precio tiene un coste para el alma de una nación. En esta guerra sucia, donde el sabotaje y el terror reemplazaron a la táctica, ¿quién creéis que sufre más el peso moral? ¿El soldado al que se le ordena cometer atrocidades? ¿O el civil que debe traicionar a su vecino para sobrevivir? Escribid vuestra opinión. La respuesta no es fácil. La humillación de Berlín fue solo el preludio de un desastre político aún mayor. Federico había sobrevivido a Kunersdorf y Hochkirch, había resistido la pequeña guerra, pero todo su esfuerzo se basaba en 2 pilares: la resistencia de su ejército y los subsidios de Gran Bretaña. Mientras Prusia pagaba con sangre, Londres pagaba con oro. Este oro permitía a Federico reclutar, rearmar y seguir luchando contra 3 imperios. Pero en Londres, los vientos políticos estaban cambiando. En octubre de 1760, el mismo mes de la caída de Berlín, el rey Jorge II de Gran Bretaña murió repentinamente. Al trono ascendió su nieto, Jorge III. El nuevo rey tenía ideas muy diferentes sobre la guerra. Odiaba a William Pitt, el arquitecto de la alianza prusiana, a quien consideraba un belicista peligroso y arrogante. El verdadero poder detrás del joven rey era su tutor y favorito, John Stuart, el conde de Bute. Bute era un aislacionista. Creía que Gran Bretaña ya había ganado su guerra. Canadá estaba conquistada, la India estaba asegurada, la marina francesa estaba destruida. ¿Por qué seguir derramando millones de libras esterlinas en un conflicto continental sin sentido en Alemania? Para Bute, Federico ya no era un aliado valioso, sino una carga costosa. Pitt, al ver que perdía el control, dimitió en octubre de 1761. Bute tomó el control de la política exterior. Casi de inmediato, Bute comenzó a enviar señales a París y Viena. Gran Bretaña estaba lista para una paz por separado. Para Federico, esto era una sentencia de muerte. Trató desesperadamente de negociar, de recordar a Londres sus obligaciones contractuales, pero Bute fue implacable. En enero de 1762, el Parlamento británico, siguiendo las órdenes de Bute, votó a favor de suspender los subsidios a Prusia. Fue la traición definitiva. Una puñalada por la espalda de su único aliado. Federico se quedó solo frente a Austria, Rusia, Francia y Suecia. Y por si fuera poco, la guerra estaba a punto de expandirse aún más. Francia, desesperada por contrarrestar el poder naval británico, había logrado finalmente arrastrar a otra potencia a la refriega. El nuevo rey de España, Carlos III, firmó el pacto de familia con los Borbones franceses. En enero de 1762,
casi en el mismo momento en que Gran Bretaña abandonaba a Federico, España declaraba la guerra a Gran Bretaña. El conflicto se hizo verdaderamente global. Ahora se luchaba en Filipinas, en Cuba, en Portugal, que fue invadida por España. Pero para Federico, esta expansión solo empeoraba las cosas. Significaba que Gran Bretaña estaría aún menos interesada en el teatro alemán, concentrada como estaba en su nueva guerra con España. Prusia estaba completamente aislada. La situación militar a principios de 1762 era desesperada. El ejército prusiano estaba reducido a unos 60.000 hombres, una milicia de niños y ancianos. Los austriacos ocupaban Silesia. Los rusos estaban atrincherados en Pomerania, listos para marchar de nuevo sobre Berlín en la primavera. Federico no tenía dinero, ni aliados, ni esperanzas. Controlaba poco más que Berlín y Brandeburgo. El fin era inminente. Escribió a su amigo, el marqués d'Argens: «Te lo aseguro, creo que todo ha terminado. La edad, las enfermedades, el dolor, la tristeza, todo conspira para acabar conmigo». Se preparó para el suicidio. Llevaba siempre consigo una ampolla de veneno. La aniquilación de Prusia no era cuestión de sí, sino de cuándo. La coalición de las tres emperatrices, aunque Francia ahora estaba más centrada en Gran Bretaña, finalmente había acorralado a su presa. María Teresa estaba a punto de recuperar su amada Silesia. Isabel Petrovna estaba a punto de aplastar al hombre que tanto despreciaba. El tablero de ajedrez político había sido volteado por los políticos de Londres. La guerra, que se ganaba y perdía en el campo de batalla, ahora se decidía en los pasillos de los palacios. La lealtad de un aliado demostró ser tan efímera como la vida de un rey. Federico, el genio de Rosbach y Leuthen, estaba reducido a un hombre acorralado, esperando el golpe de gracia. Y entonces, cuando toda esperanza se había perdido, desde la capital más fría de Europa, San Petersburgo, llegó la noticia más inesperada. Una noticia que cambiaría el curso de la historia. El 5 de enero de 1762. Una fecha que Federico el Grande marcaría por el resto de su vida. Prusia agonizaba. El ejército estaba deshecho. Los británicos habían cortado el dinero. Los austriacos en el sur y los rusos en el este se preparaban para el golpe final en la primavera. Federico, atrincherado en Breslau, esperaba el fin. Y entonces, un mensajero llegó jadeando desde San Petersburgo. Traía noticias que desafiaban la lógica, noticias que parecían una intervención divina. La emperatriz Isabel Petrovna de Rusia había muerto. Para Federico, esto era increíble. Isabel había sido su enemiga más implacable, la que lo odiaba personally, el pegamento que mantenía unida a la coalición oriental. Su muerte por sí sola era una buena noticia, pero lo que siguió fue más allá de los sueños más salvajes del rey prusiano. El sucesor al trono ruso era el sobrino de Isabel, el duque Pedro de Holstein-Gottorp, que se convirtió en el zar Pedro III. Y Pedro III era un fanático, un admirador obsesivo de Federico el Grande. Odiaba a Austria. Despreciaba a los franceses. Consideraba la guerra de Rusia contra Prusia un error catastrófico. Su ídolo era el rey prusiano. Coleccionaba soldaditos prusianos, vestía un uniforme prusiano en privado y correspondía en secreto con Federico. Ahora, este hombre era el autócrata de todas las Rusias, con poder absoluto sobre el ejército más grande de la coalición. La reacción de Pedro fue inmediata y drástica. En un instante, detuvo todas las operaciones militares contra Prusia. El ejército ruso, que estaba a punto de marchar sobre Berlín, recibió la orden de detenerse. El canciller ruso, Vorontsov, que había trabajado durante años para destruir a Federico, quedó horrorizado. Pero Pedro fue más allá. Envió un emisario a Federico, no para negociar la paz, sino para ofrecer una alianza. En mayo se firmó el Tratado de San Petersburgo. Rusia no solo se retiraba de la guerra, sino que devolvía a Prusia todos los territorios conquistados, incluida la vital Prusia Oriental. Pero el zar no se detuvo ahí. Declaró la guerra a sus antiguos aliados, Austria y Suecia,
que también firmó la paz apresuradamente, y ordenó al cuerpo ruso del general Chernyshev, el mismo que había luchado contra Federico en Zorndorf y Kunersdorf, que se uniera al ejército prusiano y luchara bajo el mando de Federico. Esto fue el milagro de la Casa de Brandeburgo. Un giro del destino tan improbable, tan completo, que parecía místico. El enemigo más mortal de Prusia se había convertido, de la noche a la mañana, en su aliado más poderoso. Para María Teresa en Viena, la noticia fue una catástrofe. Había estado tan cerca, a solo unos meses de la victoria total, y ahora el ejército ruso, su principal instrumento de victoria, se había vuelto en su contra. Federico, revitalizado, no perdió un segundo. Con su ejército reforzado por los 20.000 rusos de Chernyshev, se lanzó a la ofensiva contra los austriacos en Silesia. El 21 de julio, en la batalla de Burkersdorf, Federico utilizó a sus nuevos aliados rusos para flanquear al mariscal Daun. Daun, desconcertado por la nueva situación y superado tácticamente, se vio obligado a retirarse. Silesia estaba siendo reconquistada, pero la fortuna es una amante caprichosa. Este milagro también tenía fecha de caducidad. En Rusia, la nobleza y el ejército estaban escandalizados por las acciones de Pedro III. Su admiración por Prusia, su desprecio por la Iglesia ortodoxa y su política exterior errática lo hicieron profundamente impopular. Su propia esposa, una princesa alemana llamada Sofía de Anhalt-Zerbst, conocida como Catalina, vio su oportunidad. El 9 de julio de 1762, apenas 6 meses después de ascender al trono, Pedro III fue derrocado en un golpe de palacio liderado por Catalina y sus amantes, los hermanos Orlov. Pocos días después, Pedro fue asesinado. Catalina, que pasaría a la historia como la Grande, se convirtió en la nueva zarina. Para Federico, fue un segundo golpe de pánico. ¿Volvería Catalina a la guerra en su contra? La nueva emperatriz era mucho más astuta que su marido. Despreciaba la admiración servil de Pedro por Federico, pero también era una realista. Vio que Rusia no tenía nada que ganar continuando la guerra. Retiró inmediatamente al cuerpo de Chernyshev del ejército de Federico, justo antes de una batalla clave. Pero, crucialmente, no reanudó la guerra contra Prusia. Confirmó la paz, aunque anuló la alianza. Rusia, simplemente, se retiraba del juego. Para Austria, esto fue suficiente. La retirada de Rusia, primero como aliada y luego como enemiga, significaba que María Teresa estaba sola contra Federico. Francia, derrotada en el mar por Gran Bretaña y España, estaba negociando la paz. La guerra se estaba desmoronando. Federico, salvado por el giro más extraño de la historia, ahora solo tenía que enfrentarse a una Austria agotada. El fin estaba a la vista. La salida de Rusia del conflicto, aunque la alianza duró solo unas semanas, fue el golpe de gracia para la coalición. María Teresa y su canciller Kaunitz observaron con horror cómo su gran diseño se desvanecía. Francia, su principal aliado financiero y militar en el oeste, estaba de rodillas, golpeada por Gran Bretaña en todos los rincones del globo. El tesoro francés estaba vacío. Luis XV y Madame de Pompadour solo querían salir de la guerra. Sin el dinero francés y sin los ejércitos rusos, Austria no podía continuar la lucha sola. Federico, aunque también estaba al borde del colapso, aprovechó su última ventaja. Concentró sus fuerzas restantes contra Daun. El 29 de octubre de 1762, su hermano, el príncipe Enrique, obtuvo una victoria decisiva contra los austriacos en la batalla de Freiberg, en Sajonia. Fue la última gran batalla de la guerra. El ejército austriaco estaba agotado. El invierno se acercaba. Ambas partes sabían que esto no podía continuar. Las negociaciones de paz comenzaron en serio. En París, Gran Bretaña, Francia y España firmaron el Tratado de París en febrero de 1763. Fue un triunfo rotundo para Gran Bretaña. Francia le cedió Canadá, todos sus territorios al este del río Mississippi y varias islas en el Caribe. España entregó Florida a Gran Bretaña a cambio de que le devolvieran La Habana y Manila, que los británicos habían capturado.
El imperio colonial francés en América estaba muerto. El imperio británico era ahora la potencia global indiscutible. 5 días después, en el pabellón de caza de Hubertusburgo, en Sajonia, Prusia, Austria y Sajonia, firmaron su propia paz. El resultado del conflicto europeo, después de 7 años de derramamiento de sangre sin precedentes, fue nada. El tratado estipulaba un regreso al status quo ante bellum. Las fronteras volvieron a ser las de 1756. Silesia, la provincia por la que se habían librado innumerables batallas, por la que habían muerto cientos de miles de personas, seguía siendo prusiana. ¿Quién ganó la Guerra de los 7 años? Francia la perdió catastróficamente. Rusia no ganó nada y gastó una fortuna en sangre y dinero. Austria, el motor de la coalición, fracasó en su objetivo principal de recuperar Silesia y destruir a Prusia. El gran vencedor fue Gran Bretaña, que utilizó el conflicto para construir un imperio mundial. ¿Y Prusia? Prusia ganó simplemente sobreviviendo. Federico había comenzado la guerra con una invasión ilegal, un acto de agresión preventiva. Había sido superado en número, rodeado, traicionado, derrotado y llevado al borde del suicidio. Y, sin embargo, al final, salió con todo lo que tenía al principio. Pero el precio fue incalculable. Más de 1 millón de personas murieron en Europa, soldados y civiles. Prusia perdió 500.000 de sus ciudadanos, 1/10 parte de su población. El país estaba devastado, los campos quemados, la economía en ruinas. La guerra cambió a Federico. El joven rey filósofo, el poeta y flautista, murió en Kolín y Kunersdorf. El hombre que emergió era el viejo Fritz, un cínico endurecido, un misántropo que despreciaba a la humanidad, pero que se dedicó con una energía obsesiva a reconstruir su país devastado. Había demostrado que Prusia no era un estado de segunda fila, era una gran potencia, forjada en el fuego. Había situado a su pequeño reino en la misma mesa que los antiguos imperios. La Guerra de los 7 años fue la lógica cruel de la ambición llevada a su conclusión global. Comenzó con la negativa de una emperatriz a aceptar la pérdida de una provincia. Se alimentó del odio personal de una zarina y del cinismo geopolítico de un ministro británico. Fue sostenida por la voluntad de hierro de un rey que se negó a admitir la derrota. Creó el Imperio Británico, cimentó el militarismo prusiano que daría forma al futuro de Alemania y sembró las semillas de la bancarrota francesa que conduciría directamente a la Revolución Francesa. Federico el Grande. Sus enemigos quisieron destruirlo, pero en su lugar crearon una leyenda, un mito de genio militar y resistencia indomable que inspiraría y aterrorizaría a las generaciones futuras, desde Napoleón hasta Hitler. La guerra no resolvió nada, pero lo cambió todo. El mundo de 1763 era irreconocible del de 1756. Las reglas del poder habían sido reescritas, y habían sido reescritas con sangre. Al final, después de 7 años de horror, el mapa de Europa apenas había cambiado, pero el equilibrio de poder mundial se había transformado para siempre. Federico defendió su reino, pero para hacerlo, convirtió a Prusia en un cuartel. María Teresa luchó por la justicia, pero su búsqueda de venganza casi destruye su propio imperio. Viendo el coste de este conflicto, ese 1 millón de vidas sacrificadas por el orgullo de los reyes y el destino de una provincia, ¿creéis que Federico fue un héroe que salvó a su pueblo contra todo pronóstico, o un jugador que arrastró al mundo a la catástrofe por pura ambición? Escribid vuestra elección final en los comentarios. La historia os escucha.